gonna turn my battle cry into a song you hear on a silent night. Let that star of peace shine, shine, shine so bright on this holy night. Gotta let our love, gotta let love win this. De febrero en directo desde el restaurante Umay del Hotel Belroy de Benidorm. La tertulia del turista digital, que como siempre decimos y no nos cansamos de repetir, el gran lujo que tiene son sus invitados, y a continuación los voy a presentar. Pero antes déjenme recordarles que pueden ver esta tertulia y las otras tertulias que hemos hecho durante estos 4 años, porque la tertulia del turista digital ya tiene 4 años, ya nos vamos haciendo mayores. Las pueden ver todas en el canal de YouTube del Turista Digital, perdón, en el Facebook del Turista Digital y en la web del Turista Digital. Retransmitimos por todas las plataformas de las redes sociales y aquí estamos. Y vamos a presentarles a nuestros invitados que, salvo 2, todos los demás han tenido la cortesía y nos han ayudado a hacer crecer este programa con su participación y su gran conocimiento. Por eso vamos a empezar por Sergi Castillo. Sergi Castillo, muchas gracias. Muchas gracias, Navadía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por invitarme, y el placer es mío, creo que de todos, de contar con este espacio para poder venir y opinar libremente. Por supuesto, nos gustaría hacerlo todos los días. Pero hay una cosa que se llama presupuesto que no da para tanto. Pero bueno, oye, vamos por el 4º año, quién sabe. Mucho éxito has tenido con tu libro, el último libro, a la Agencia Valenciana de la Llengua, ¿no? La Academia Valenciana, Operación ABL. Sí, la verdad es que estamos contentos con la segunda edición y con muy buena repercusión, sobre todo en los círculos académicos, que es también donde está más dirigido el libro. Enhorabuena.
También tenemos a Cristina Fuster. Cristina, muchas gracias por venir. Tú haces grande también esta tertulia. Muchas gracias. Y tú también has publicado un libro, el pasado coautora del libro sobre Planelles, ¿no? Sobre economía y la vida de los 60 en Altea. ¿Y qué? ¿Cómo ha ido? Con alcalde, con José María Planelles. Bien, bien. Ha tenido bastante acogida. Bueno, en Altea es que estaba esperándose, ¿no? Ese libro. Era una parte de Altea que no se había investigado aún, no se había publicado nada hasta el momento y muy bien, la verdad, muy contenta. Estamos contentos. Muchísimas gracias. Y gracias por invitarme siempre. Uy, Felicidades por más. los 4 años. Y 4 años más y que los veamos Más, sí. todos. José Morán, muchas gracias por venir porque sabíamos que igual no podías estar aquí con nosotros. Estás esperando como en la mili, ¿no? Nuevo destino de profesor. Muchas gracias por la invitación y siempre que puedo, pues encantado de poder asistir a este espacio de cultura. Muchas gracias a ti, porque además también has colaborado en uno de los últimos artículos original del Turista Digital y te vimos con esa foto portando. ¿Qué llevabas ahí? Una ánfora romana, ¿no? sí, Ánfora sí, romana. la excavación, sí. En Albacete, creo. Sí, ¿no? en una colonia romana que había en la actual provincia de Albacete. Fenomenal, muchas gracias. Y Alicia Lamarca es la primera vez y no será la última. Esperemos que estés aquí con nosotros. Alicia, la presentamos, tú eres licenciada en Bellas Artes, fotógrafa y además ahora ejerces como asesora artística en la concejalía, iba a decir consellería, pero bueno, quién sabe en el futuro. La Concejalía de Patrimonio Histórico Cultural del Ayuntamiento de Benidorm, ¿no? Sí. Sí, gracias por la invitación y sí, espero que hayan más ocasiones. Claro que sí. Y Francesc Sempere, un histórico, un amigo nuestro de hace muchos años, que hemos querido muchísimas veces que viniera, pero sus cosas de trabajo, su agenda no ha permitido que estuviera aquí. Ahora, además del periodismo, que ya no ejercerás, claro, estás como en cierto modo sí, todavía. En cierto modo sí. Bueno. Eso no se puede dejar nunca. Sí. Estás como director del Auditori de la Mediterránea y del Centre Cultural también de ahí de la Mediterránea, ¿no? Enhorabuena, muy bien, muchos gracias. Éxitos. Desde que se inauguró en el año 2007. Ha ido pasando el tiempo, sí. 15 años ya. 15 años, fenomenal. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que también no sea la última. Que estés, que te lo pases bien y que te des contento. Te aseguro que después hay siempre una bolsita. Si ha salido medio mal con la bolsita de chocolate, siempre se arregla un poquito, ¿eh? Aunque que la con cosa... bañador, ¿no? Y nos vamos a la playa todos. Y después nos vamos a la playa. Encantado, gracias. Pues nada, vamos a hablar con ellos, pero antes les recordamos que pueden ver la tertulia a través de, como hemos dicho, de las plataformas sociales de Facebook y de Twitch, YouTube y también por la página web del turistadigital.com. Volvemos enseguida.
Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta, hemos pasado a la publicidad y les voy a contar una cosa que seguramente todos sabrán. Hace unos días tuvo lugar la entrega de los Goya en la ciudad de Valencia. El viernes pasado el presidente Puig y la vicepresidenta Oltra estuvieron en Vilamuseu. La Auditorio de Mediterránea se han traído a José Sacristán. Altea clausuró el pasado noviembre el año Carmelina Sánchez Cutillas. Y hoy mismo Benidorm ha publicado que la exposición Femenino Plural estrena recorrido virtual y pasará de ser temporal a permanente, y gracias a la tecnología y a las imágenes en 360 grados. Pero lo que ha hecho tambalear los pilares de la cultura, a nuestro entender, es que el film de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, se estrenó el pasado 8 de octubre. El 8 de octubre han tenido lugar la entrega de los premios de los Goya, y desde el 18 de febrero, o sea, hace nada, ya está Madres Paralelas en la plataforma de Netflix. ¿Qué? ¿Qué reflexión hacemos de esto? Es lo lógico, es que hoy en día consumimos a través de plataformas digitales el cine, y más con la pandemia. La asistencia a las salas, ahí están los datos, ¿no? De la gente que asiste a las salas han cerrado muchísimas, y las que no están en una situación muy delicada económicamente, y además la gente se ha comprado sus televisores de 60 pulgadas, que además los precios son bastante asequibles, no es como hace unos años, sistemas de sonido, la forma de consumo ha cambiado mucho, y bueno, pues se ha adaptado el mercado a esas necesidades. Y creo que es lógico que Madres Paralelas se esté viendo en Netflix. Yo quiero aportar otro dato en el mismo sentido de lo que ha ocurrido con la película de Almodóvar. Cuando, perdona que me vaya a la política, pero cuando en la negociación de los presupuestos de este año, de Pedro Sánchez, del gobierno, los nacionalistas catalanes no pedían carreteras, no pedían grandes infraestructuras, ni pedían nada de dinero para la cuota de Cataluña o del País Vasco. Lo que pedían era una cuota en el idioma en Netflix. Porque saben que es ahí donde se juega el futuro. El consumo, en este caso de dibujos animados, se realiza a través de las plataformas, y los niños no ven ya La Patrulla Canina o Peppa Pig de otra forma, lo ven a través de Netflix, y solo está en castellano, y yo lo digo por propia experiencia. Sí, sí. Tú les pones a la hora que quieras los dibujos, y no tienes la opción de oírlo en valenciano. Y me parece una sabia decisión, en este caso, a la hora de negociar, de pedir este servicio, porque en realidad hace falta, ¿no? Me parece una petición lógica, y que también demuestra la importancia que tienen estas plataformas, porque es lo que creo que hace falta, ¿no? Y va todo hacia ahí, el consumo es ese. Ya no vemos, sobre todo cada vez los jóvenes menos, la televisión, Antena 3, Telecinco. Los telediarios. Es lo único, en realidad, lo poco que se ve es los informativos. Pero las series, antes nos esperábamos, hoy es miércoles, hoy hacen Médico de Familia o La Farmacia de Guardia. Eso ya no, hoy te pegas la paliza y te ves los 24 sí, de Juego de Tronos o de la serie de turno, te lo puedes ver en versión original, que además te viene bien por escuchar el idioma. Ha cambiado radicalmente, y es lógico que el mercado se adapte a esa situación. Cristina, grandes directores, actores, todos están ahí. ¿Ha cambiado el centro neurálgico de la cultura? ¿Se va desplazando? Estamos hablando únicamente de cine, ¿no? Porque estáis hablando de cultura, pero realmente estamos centrándonos en lo que es el cine. La cultura es mucho más. Es decir, estamos hablando de salas que están cerrando, salas de cine. Porque otras salas, ¿no? Otras salas donde ofrecen teatro, aquí está Francesc que lo sabe, y nosotros en Altea seguimos abiertos, seguimos ahí dando la lucha, y conciertos y obras de teatro, y para niños y para mayores, y exposiciones. Durante la pandemia también habéis estado abiertos. La pandemia fue horrible para cualquier persona que esté relacionada todo con la esto cultura. Se ha ido exponencialmente por la pandemia. No, yo creo que no. Yo Netflix la veía antes de la pandemia, y mucha gente también. Sí. Yo no creo que haya sido... no creo, lo habrá magnificado un poco, claro, ¿no? Pero yo pienso que veíamos Netflix en casa, y la tele no la veíamos
Para nada, desde hace muchos años, mucho antes de COVID. Es que el COVID es de 2019. Sí, pero mira, no lo quería decir, no voy a decir el pecador, pero hace más de 2 años existía Netflix y algún director de cine decía que Netflix era una porquería y que no iba a estrenar nunca ninguna de sus películas allí. No lo sé, pero Porque ahora no iba a tenemos poner- Netflix, tenemos ahora las Prime, tienen. tenemos Amazon Prime, tenemos HBO. Filmin, no sé si lo conocéis, Filmin, yo estoy a todas apuntada. A HBO. todas, estoy en todas. Entonces, no sé, quizá he sido yo que lo he vivido de esa manera, pero Netflix está hace ya mucho tiempo. Puede ser que haya tenido una expansión con el COVID, pero recuerdo incluso los hijos de los amigos de mi hijo y los cercanos ya estaban enganchados a Netflix, los jóvenes sí. Quizá nosotros lo hemos visto de otra manera o Bueno, es verdad que ha habido un empujón. Yo creo que había un empujón, porque igual antes estábamos solo o en Netflix o en HBO, pero es que ahora la mayoría de la gente no está en menos de 3. Bueno, estamos hablando, quiero decir, con una cierta economía, ¿no? Gente joven que no se gasta en no sé qué y prefiere tal, o Sí, matrimonios la que pregunta prefieren aquí tal. sería qué va a pasar con las salas de cine. Esa es la pregunta, ¿no? Porque yo creo que hay O con gente las salas de- nostálgica o y que con el- quiere seguir yendo. O con el concepto de cultura. Sí, yo creo que el concepto de cultura está cambiando. Por un lado, por la inmersión que tenemos en esta nueva revolución industrial que estamos, que es la revolución científico-tecnológica en la que estamos. Y por otro también, yo creo que este impulso que ha tenido esta revolución en cuanto al tema del concepto de cultura también se ha venido acuciado por el tema de la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho consumir más cultura desde nuestros sillones y quizás cierto sector de la población, como bien me apuntaba Cristina, está obviando que la cultura es algo más, ¿no? La cultura es un ser viviente que vamos, si hay la oportunidad de poder ir al teatro y verlo en vivo vamos, yo creo que no tiene parangón con verlo en el sillón de una casa. Creo que son dos cuestiones totalmente diferentes, totalmente diversas. No, en ese concepto yo creo que nos vemos inmersos hoy en día y la verdad es que es una cuestión en la que, hablando de cine, como bien decías tú anteriormente, poniendo el ejemplo de la película de Almodóvar, aquí el máximo peligro que lo tiene es el intermediario. El intermediario ha dejado de ser necesario, es decir, en este caso el cine. ¿Por qué ha dejado de ser necesario? Porque lo vimos con los últimos, no solamente con Madre Paralela, lo vimos hace poco con el tema de Netflix, que ya acude a los Oscars y presenta películas que han sido producidas o elaboradas por ellos, o sin ir más lejos con Disney Plus, que también prácticamente al mes de hacer el último estreno en cine, rápidamente lo mete en su plataforma porque sabe que ahí es donde está el dinero, ¿no? Y si puede tener ese, como decimos, ese monopolio, yo creo que las plataformas en ese sentido le van a hacer muchísimo daño al cine y va a quedar algo muy nostálgico, ¿no? Cada vez parece más cierto que eso lo que ocurría en los pueblos pequeñitos, como vemos en Cinema Paradiso, lo podemos tener también en las grandes ciudades, ¿no? Y queda algo más como una cuestión más social que una cuestión más ligada a ver un espectáculo en sí, ¿no? El tema del cine, sino por ir con tu pareja o con tus sobrinos o con tus hijos a ver el cine. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y es muy difícil adaptarse. Si anteriormente los cambios se producían en años, prácticamente en meses, los cambios son rotundos. Así que así nos vemos. El que decía hace 2 años que no iba a presentar ninguna Yo no película. he dicho nombres. No, yo tampoco. Hoy creo que se ve abocado por eso. Se ve abocado porque no tiene otra para poder sobrevivir o para que su obra se pueda ver. Es que no, lo decía en un plan como esto es un arte menor, ¿no? Estar en Netflix era un arte menor. A ver, Alicia. Bueno, Cuéntanos. Hay claramente 2 factores, el económico y el social. El económico, personalmente, a mí me encanta seguir yendo al cine. Eso de sentarte en la butaca, todo oscuro, el sonido, la pantalla, para mí sigue siendo muy mágico. Y el problema de dejar de ir al cine fue económico principalmente, porque subieron, cuando éramos niños era, vamos, vete al cine, que no tienes nada que hacer, vete. Y ahora realmente es un poco un artículo de lujo. Y creo que eso ha sido el gran factor que ha separado a la gente joven o a los nuevos usuarios de cine de ir a las salas. Porque por el precio de una entrada, ahora en las plataformas puedes acceder a cientos de películas un mes.
Entonces, claro, hay ese factor, pero considero que a mí no siento lo mismo viendo una película en el salón de mi casa que yendo al cine. Quizás soy una romántica, una nostálgica, y pienso que quizá, porque las plataformas no dejan de ser una producción muy comercial, quitando filming, que ya puedes ver algo como más concreto, o cine un poquito más de autor. Las plataformas son de consumo rápido y son muy comerciales. Entonces quizá los cines deberían primero conseguir subvenciones o lo que sea para poder bajar los precios de las entradas, que ya sé que eso es casi, bueno, no lo sé, como algo utópico, pero sería importante para volver a llenar las salas, y luego que hayan contenidos que no puedas encontrar en las plataformas. Esto también sería interesante. Y dinamizarlo y volver a que sea algo, no como algo especial, sino como un hábito de cultura. Y luego el otro factor es el social. La gente, como bien habéis dicho, la sociedad va evolucionando y las nuevas generaciones van tomando unos nuevos hábitos que marcan las tendencias, marcan la cultura, y no es ni estar a favor o en contra, es que es lo que es. Y hay que aceptarlo y tener ojo avizor si eres sí, gestor. Sí. Para captar esas, ¿no? ¿Algo más? No, pues pasamos sí. a Francesc. Venga, Francesc, cuéntanos. Bien, sí, coincido con vosotros que estamos viviendo un momento y un siglo cambiante, ¿no? No sabemos realmente las redes sociales cómo acabarán, porque la transformación es continua. Por ejemplo, hace un par de años, pues Twitter parecía que era una red social que estaba estancada y ahora está en plena efervescencia. Y ahora la que está estancada es Facebook. Que de hecho, ya todos hemos podido leer que ya hay anunciantes, empresas importantes que ya su estrategia no la dirigen a Facebook, la dirigen a otras redes sociales. Entonces, los cambios van a seguir, como decía Sergi y como estamos comentando todos, bueno, y con Cristina, que dice que está suscrita a varias plataformas, pero no hay tiempo para verlo todo, porque muchas veces es que hay tantas cosas para comentar, pero puedes dejar algo ahí en pausa y dices, bueno, ya lo continuaré viendo, pero después tienes más contenidos y más y más y no llegas a verlo todo, porque quieres ver un documental, quieres ver una película, quieres ver otra película de otro autor o actor que no has visto, y al mismo tiempo hay un programa con una entrevista importante y un documental, otro documental también, y claro, es imposible verlo todo, aunque estés toda la noche viendo contenidos audiovisuales hasta las 8 de la mañana sin dormir, que eso es terrible para las neuronas. Se intenta. No llegas a verlo todo. Filming, por ejemplo, tiene más de 15.000 títulos. Y en cambio hay otras plataformas que están en unos 2.000, más o menos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues en cuanto a los cines de sala única, por ejemplo, claro, ahora están las multisalas, que todavía pueden subsistir porque ofrecen más títulos. Pero quedaban hace 3 años es que no recuerdo exactamente, eran como 80, 90, unas 90 más o menos, cines de sala única en España. Y Juan Plasencia, que tuvimos una exposición en el Auditorio de la Mediterránea maravillosa, fantástica, con muchas fotografías en blanco y negro, y además la hicimos coincidir con el Festival de Cortos que tenemos, que es presencial. Entonces recorrió y pude encontrar todas las salas que quedaban de sala única. Y había pueblos muy emocionantes, porque había personas que decían, mira, yo no puedo ir, pero me abono, ¿no? Entonces pagaban un abono o pagaban una suscripción sin poder ir al cine, para que el cine se mantenga. Y hay empresarios que dicen, bueno, yo me dedico a las conservas, pero mantengo una sala, y lo mantienen por amor al cine. Eso, desde luego, es romántico, admirable, es maravilloso. ¿Qué va a pasar? Pues es muy difícil subsistir en los cines, ¿no? Porque, claro, lo que comentábamos, pagando una entrada, pues puedes tener una suscripción de un mes y tienes horas y horas de contenido. Pero nunca será igual, porque ver algo en casa, que lo puedes ver en una tablet, en un portátil, en una pantalla, como decía Sergi, de 60 pulgadas, pero las personas se entretienen, porque
se distraen. Están viendo una película y en un momento dado una llamada, una notificación y ya está, ya se ha desviado la mirada, ya están viendo otra cosa. Incluso hay quien tiene la tablet, el móvil y la pantalla. O sea, es imposible disfrutar de algo. Y bueno, después comentaremos... Son nuevos hábitos, nuevos modos de tal. Pregúntaselo a los niños de Sergi. Son capaces de hacer cualquier cosa. Pero el cine, para disfrutarlo realmente, hay que tenemos estar ir, en silencio viendo solo cine. Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ya estamos aquí aquí estamos de vuelta y estamos en directo. No han escuchado nada, no han podido escuchar nada ustedes de lo que hemos dicho. Estaba Francés y estábamos hablando y terminamos y pasamos a la siguiente pregunta. Estabas diciendo que eso que no comprendes cómo un niño o un joven yo sí puede lo comprendo, sí. Que te resulta a ti estresante. No, estresante no. A mí sí. Bueno, sí, en parte es estresante, sí, porque pero, yo no tengo pero ese circuito es la realidad. Pero es así. Pero también se está estudiando cómo crece el cerebro de los jóvenes y los jóvenes, según están viendo neurólogos y estudios que se están ya empezando a publicar, son menos inteligentes los jóvenes de ahora que los jóvenes de hace 10 años. Porque no estamos preparados para recibir tantos contenidos audiovisuales cuando tenemos 10 años, 11, 12, 13, 14. Yo esos coeficientes son intelectuales estudios nunca me que los están haciendo. Sí, pero nunca me los tal, porque como solo contemplan siempre una parcelita de la inteligencia que les interesa, no contemplan lo demás, no acabo yo de verlo. Pero de todas formas, todo es cambiante y se puede mirar desde diferentes ópticas. Hay que verlo. Claro. La macrocultura, los grandes edificios, Sergi. Aquí al lado tenemos uno, que es el Centre Cultural de Benidorm. Las letras son preciosas. En Altea tenim el Palau d'Altea, Auditori de la Mediterrània, la Vila Joiosa, Finestrat, què més? El Fas del Pi. ¿Hay tanto usuario? ¿Hay tanto usuario para esto? ¿O es que estos macrocentros están condenados a reinventarse de alguna manera? Me acordaba cuando venía hacia aquí de un debate, no sé, posiblemente lo tuvimos en su día. Yo soy muy pesada. Esa concepción comarcal, esa concepción de decir
hay un concepto de comarca. ¿Por qué no en su día, ¿no? A la hora de planificar, cada ciudad, cada pueblo tiene su idiosincrasia, sus peculiaridades. De hecho, cada una se estaba enfocando de alguna forma en tener una personalidad y una especialidad, ¿no? No sé, por ejemplo, pues en Altea el mundo de la cultura, de las bellas artes, tal. No sé, en la Nucía el deporte, en la Vila el tema de la historia, o sea, en Benidorm el turismo, como que cada uno dentro de esta mancomunidad, que somos pueblos vecinos, cada uno pues tiene su especialidad y centra los recursos en ofrecer lo mejor en esa especialidad, ¿no? Eso, si hubiera ese sentimiento o esa, ¿no? Decir, vamos a aprovechar al máximo los recursos, ¿no? No creemos 10 grandes infraestructuras deportivas, 10 grandes centros de cultura, 10, en fin, seamos hay tanto un poco usuario para claro, eso. y yo creo que aquí al final, pues claro, pues cada alcalde quiere lo mejor para su pueblo, invierte lo máximo sin pensar probablemente en que justo en el pueblo de al lado, tocando, tienen un centro exactamente igual, con las mismas infraestructuras o incluso a lo mejor un poco mejores. ¿Por qué no creas otra cosa diferente, inviertes ese dinero y que los de tu pueblo vayan al de al lado y tú les ofreces a los de todos los pueblos algo diferente, ¿no? Y al final, pues es saber quién lo hace más grande, ¿no? Quién lo hace más grande y sin pensar en el estudio de esos informes, esos estudios, es decir, ¿es realmente necesario? ¿Se llenan todas las salas? ¿Se están ofreciendo lo que esas infraestructuras podrían albergar? Todas las semanas hay esas actividades que podrían albergar esas magníficas infraestructuras que tenemos. No soy yo quien lo va a contestar porque aquí tenemos gente que seguro que lo sabe. Le pasamos la patata caliente a Cristina, Por que para Palau eso, Altea, ¿no? por Palau Altea. Pues sí, la verdad es que el tema que has tocado es precisamente uno que nosotros hemos comentado muchísimo en Altea, y es el hecho de que, claro, nosotros apostamos por la cultura, creamos un palau bien bonito, ¿no? Y además pensando en que todo el mundo le encantaría pues venir a visitarlo, y pusimos una programación en marcha de las mejores que yo recuerde en toda esta zona, y es verdad que la idea de mancomunidad pues no funcionó. Y los otros alcaldes pues también querían, ¿no? Un honesto, no funcionó, pero se intentó. Yo Perdona. no lo creo que se intentara, imagino que no lo vi. Y claro, si tú tienes un palau, tienes un centro cultural de esas dimensiones, claro, te beneficias tú, tu pueblo es el que se beneficia, los ingresos y los beneficios van ahí. En aquel momento, al principio, era municipal exclusivamente, y entonces la programación se hacía desde allí. Claro, ahí es donde luego aparecieron otros centros, y es verdad que no hay tanta gente que pueda acudir a tantas programaciones y a tantos centros, y entonces la calidad de las programaciones también baja un poco porque no tienes presupuesto. Claro, tienes menos entradas de beneficios, y es lo que ha pasado. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con Sergi en que eso pasó. Hubo algunos intentos, pero no cuajó en lo más mínimo, porque bueno, habían personalidades distintas en los distintos ayuntamientos, los alcaldes de su época, y no siguió. Y bueno, ahora es lo que tenemos. Tenemos varios centros en toda la comarca, y pues a ver qué hacemos con todo eso. Porque además estamos diciendo que las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen una lógica distinta a la hora de acudir. Y un hábito distinto. Y que conste que yo he ido a Palau y el teatro estaba lleno. Recientemente fue la fiesta del Chivo, excelente obra, y estaba lleno. Con eso quiero decir que hay gente que va, y no son precisamente de la comarca. Pero las generaciones que vienen, y que coincido con Francesc en que el estudio es correcto, tienen una inteligencia distinta, funcionan de manera distinta a nosotros, sí. Lo veo todos los días en el colegio, y eso es lo que hay que ver, qué es lo que nos viene. No lo que tenemos ahora, que ya es bastante, sino qué nos viene. ¿Van a seguir esas salas? ¿Vamos a tener que reutilizarlas, poner mucha tecnología? ¿Haremos cine con mucha más tecnología, poniendo, no sé, ¿o no? realidad virtual de esa o algo así, para que vayan a las salas de cine los niños? O sea que no hubo acuerdo. No vamos acuerdo. a decir. Igual en el futuro ese tipo de diferencias, que no vamos a aludir aquí,
para no hacer sangre, pues a lo mejor se diluyen un poco, ¿no? ¿Crees? Yo creo que sí. Yo pienso que sí, hombre, en 5 o 10 años, yo pienso que sí. No lo pongo corto, ¿eh? A 2 meses no lo pongo, pero a 10 años sí que lo puedo poner. Gente joven con otra Bueno, visión. Patata caliente para ti. también. Patata caliente. Yo creo que, A ver. que el enfoque que a mí me gustaría tratar es que es tan importante el continente como el contenido. Hablabas tú antes de grandes centros emisores de cultura o grandes centros culturales en ese sentido. Yo creo que aquí tenemos a grandes gestores culturales que gestionan instituciones y que yo creo que tienen que hacer encaje de bolillos como todos los que nos hemos dedicado a la cultura para poder realizar determinadas tareas, ¿no? Porque es verdad que el continente lo tenemos en muchas partes y en muchos lugares. Algunos de ellos, para mí, a mi gusto, a nivel personal, me parecen que son demasiado grandes, como la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, que costó 400 millones de euros, o la Ciudad de la Luz en Alicante, que costaron más de 200 millones de euros. Eso es una espinita, ¿eh? Perdona que te haga Sí. esto, que no ha sabido reutilizarse, porque eso hubiera sido una escuela magnífica de cinematografía Sí. o de las artes. y tal. Sí, Y lo pero, han dejado perder. pero quizás a lo mejor no era necesario gastarse 200 millones en la No, estructura y a lo no. mejor gastarte 100 Bueno, y 100 en la formación pero o esa 100 piscina, en las herramientas. perdona que Sí. esté en el Sí. debate, pero es Sí. que me pica mucho eso, porque ahí ha habido una piscina que se ha hecho una película magnífica. Sí, sí, fue de las mejores que se ha hecho ahí con Naomi diferencia. Watts, Sí, de las sobre mejores que se han hecho. Pero luego al final es El sí, tsunami. la tsunami de la playa, ¿no? No me acuerdo cómo se Bueno, llama. no sé. Bueno, lo que estábamos hablando, pero al final está estipulado o está establecido lo que nos ha costado a todos los ciudadanos eso. Sí. Yo desde mi punto de vista, es una Sí, cuestión sí. personal, me gustaría pues, que el continente costara menos y que tuviésemos más contenidos, ¿no? Y más contenido no solamente en el sustento cultural, sino llevar la cultura a otros sitios, ¿no? Y son dos ejemplos, que son más de 400 millones de euros o más de 200 como estábamos hablando. Creo que estaba presupuestada la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela en 108 millones de euros. Y acabó en 400 y la tuvieron que parar. Entonces, Una cifra solo, perdona. Sí. Adelante. 1.300 millones la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, presupuestada en 300 o 400 Totalmente. millones. El Ágora, que costaba 45 millones, al Sin final utilidad. acabó sin utilidad. Al final el Ágora acabó con 90 millones más todos los desperfectos que hubo, se fue a 100 millones de euros para todos los valencianos. Entonces, a eso voy, ¿no? Que para mí es muy importante ese sentido, ¿no? Cuando hacemos una cosa, esta obra faraónica, no sabemos si va a estar muy bonito, es decir, y puede ser muy vistosa, pero nuestro deber como ciudadanos es saber si al final se ha utilizado bien desde el punto de vista cultural o no, ¿no? Es decir, porque al final una foto está muy bien, pero creo que hay que darle contenidos y yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo pongo nuestro ejemplo, la cultura es un bien en ese sentido cuando tú tienes, por ejemplo, yo soy arqueólogo, ¿no? Cuando tú descubres un yacimiento, al final es un bien que no puede ser deslocalizable como otros bienes, es decir, si ese yacimiento está ahí, la gente va a ir. Yo hace poco visitaba una población de Cuenca de 100 habitantes para ver el mayor mosaico figurado del Imperio Romano, del siglo IV. Está allí en una villa romana, lo encontraron y es increíble. No paraban de recibir visitas. En 2 horas recibían más visitas que habitantes tenía el pueblo. Y al final ahí podemos utilizar la cultura como un bien tangible para mejorar lo que es, está tan de moda que es, o dinamizar lo que es la España vaciada. Lezuza, el pueblo que anteriormente hablábamos de arqueología, nosotros hay un yacimiento arqueológico que es considerada la Pompeya ibérica porque hay una batalla en el año 80 a.C., hay en el cambio de siglo con el contexto de las guerras civiles romanas y se queda todo in situ, 500, 600 objetos in situ. ¿Qué pasó? Que en vez de llevarse las cosas, los objetos arqueológicos que se encontraban allí, llevárselos a otros museos, que también tenemos cosas en el Museo Arqueológico Nacional o el Museo de Albacete, se hizo un centro cultural allí. Entonces la gente tiene que ir al yacimiento y la gente va allí y luego pasa pues su tarde o su día en lo que es el pueblo, pero también en la comarca, ¿no? Era un poquito que en ese sentido yo creo que es más importante cómo tratamos los contenidos muchas veces que una gran obra faraónica para luego no tener uso, como bien decía, por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, algunas de ellas, ¿no? Algo como el Ágora. Pues vamos a preguntarle a Alicia, que Alicia es una gestora y una experta en hacer cosas en el aire, porque haces cosas al aire libre. Sí, mira, y justo quería hablar de eso porque estoy de acuerdo con vosotros en que sería fantástico si los diferentes municipios colaborásemos, ¿no? en actividades culturales, pero eso es más
decisión de los políticos, que bueno, nosotros podríamos presionar de alguna manera, pero la última palabra la tienen ellos. Lo que no estoy del todo de acuerdo es en el de tener que focalizar cada municipio a sus cualidades. Benidorm de turismo, Altea Cultura. Creo que no, que es interesante, por ejemplo, Benidorm, queremos atraer propuestas culturales, pero lo que estamos haciendo es adecuarlas a lo que es Benidorm, al turismo. Entonces, por ejemplo, fomentar los espacios de arte al aire libre. Sabemos que la gente está en la calle, que les cuesta mucho ir a un museo, no solo porque vienen a tomar el sol o a pasar sus vacaciones, sino porque realmente vienen en espacios de tiempo muy cortos, y a lo mejor tú publicitas una exposición, publicitas una actividad una semana y ellos vienen la semana siguiente, entonces no acceden a esos canales de información. ¿Cuál hemos visto que es una solución muy acertada? Pues que la gente no tenga que ir, sino que se lo encuentre, el arte. Entonces, los espacios de arte al aire libre, que se utilizan las marquesinas publicitarias, pero solo con fines artísticos y de exposiciones, pues estamos viendo que está funcionando muy bien. Y entonces es una manera de integrar el arte en la ciudad, pero también manteniendo la identidad y sabiendo que el tejido productivo de Benidorm es el turismo, ¿no? Entonces, por ese lado, no veo mal que cada uno, o por ejemplo también si se quiere integrar el deporte, o no que tengamos que desplazarnos a todo, a otros municipios, pero sí que estaría bien hacer una red, ¿no? No sé, de conexiones. Y además informando, comunicando. Sí, informando, comunicando. Otra cosa que también hemos visto son, por ejemplo, el arte urbano, pintura urbana, que también está ayudando a dinamizar zonas que estaban muy oscuras o muy deshabitadas, o que bueno, entonces es otra manera de integrar el arte y la cultura. Quiero decir que no hay un solo patrón, que nos tenemos que adaptar también a la personalidad, a la identidad de cada municipio y a las nuevas maneras sociales, ¿no? de la sociedad. Luego, en cuestión de cuando habéis hablado de que la gente ya no va a las actividades y tal, no sé, a mí me hace también pensar un poco. Primero, lo acabamos de decir, no hace falta salir de casa, ¿no? Para ver documentales, para ver tanto de arte, exposiciones. Todo el mundo no ve tantos documentales, ¿eh? Ve más películas. Bueno, yo he dicho que sí van gente. No, pero estabas diciendo que habéis tenido que bajar calidad porque no había. Ya hay muchas ofertas iguales, pero no, la gente sigue yendo al teatro. Sí, por eso. Creo que coincides conmigo. ¿Sois los dos únicos centros de la comarca? Siguen yendo, ya te digo, fui recientemente al teatro a ver la Fiesta del Chivo, estaba llena la sala. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, también viene la gente a ver exposiciones y todo. Pero creo que los hábitos están cambiando por lo que hemos comentado antes de las plataformas, y luego también porque los hábitos son responsabilidad de los padres y de los adultos hacia los hijos. Yo veo cantidad de veces padres que ponen una tablet, ponen un teléfono para comer tranquilos y que el niño no moleste, ¿no? Entonces, esos hábitos están haciendo muchas cosas. Primero, que el niño no moleste, pero es que estabais hablando de por qué el coeficiente intelectual era menor, pero si no se fomenta el diálogo, no se fomenta el ingenio, no se fomenta la opinión, ¿tú qué opinas? El cuestionarte, sino que simplemente se deja a un niño consumir sin desarrollar la imaginación, sin desarrollar el lenguaje. Entonces, todas esas cuestiones son fundamentales para lo que estamos hablando, de luego tener un interés de acudir al cine, de acudir a las salas, de apreciar el arte, de tener tus inquietudes artísticas. Entonces todo está muy relacionado. Creo que somos los adultos, los que sois padres, los que deberíamos desde muy jovencitos cambiar y ser un poco menos cómodos y esforzarnos un poquito más, o confiar un poco más en ellos y que también puedan jugar en la calle un poco, ingenio. Ya sé que eso es muy complicado ahora, pero es fundamental. Gracias, Alicia.
Francesc. Bien. Que lo han dicho casi todo. Así que tienes que poner mucha imaginación. Sí, Dime. sí, hay todavía bastante por comentar. Bien, sí, los hábitos están cambiando, como estamos comentando todos y también Alicia ahora, pero todavía conviven diferentes hábitos en este momento. También Cristina comentaba aquel intento que hubo hace más o menos unos 7 años, 7, 8 años, se intentó en la Marina Baixa mancomunar diferentes servicios. Y en cultura en concreto, al final había ahí un núcleo más importante, también por las infraestructuras que tenían en aquel momento. Ahora Benidorm está a punto de tener una infraestructura. No tengo nada. No se sabe. No me mires. Pronto, ¿no? Después de tantos quinquenios, ¿no? De tantos Del 96. años. Esto Sí, data del sí, año sí. 96. Y te lo dice una que sí que lo sabe. Sí, de aquella primera maqueta, ¿no? 1996. Pues ya ha llovido. Y aquel núcleo era Altea, la Alfaz del Pi y la Nucía, ¿no? Se habló de las posibilidades y estuvimos cerca, ¿no? Porque yo Era también. un mismo partido, que eso es importante también, ¿no? También, en aquel momento. sí. No me digas. Sí, O- en aquel momento, ¿no? O Hace no, 7 no, años. no, ya estaban los socialistas en la Alfaz del Pi, ¿no? Sí. Pues Sí. entonces Vicente. serían 2 y unos. Pero no, en ese momento el color político no importaba. Estábamos hablando de cultura, de programaciones, de la posibilidad de hacer una programación conjunta, de compartirlas, o si yo tengo algo interesante o específico digo. un sábado, te lo digo, pero después se vio que era muy complicado, porque un municipio tiene ya unas citas. Yo tengo la semana de tal, iba a decir Mos Armanía, por ejemplo, claro, si es que somos complementarios todos, que en eso también coincidimos. Coincido también con Alicia. Claro, tiene citas importantes desde hace ya muchos años, porque además son infraestructuras construidas en diferentes décadas. Entonces, cada una ha ido creando su entramado y una serie de programaciones interesantes. Entonces, claro, era muy complicado combinar. Y si viene una obra a la Marina Baixa importante de una productora de Madrid, por ejemplo, No van a la ¿dónde Nucía está? y luego van a claro, Altea. no va a estar en tres Claro. teatros No. y además gastarse se puede, es que la reducción de caché en este caso de este tipo de productoras es muy pequeña, porque lo compartas en 3 sitios, entonces tendría que estar en uno. ¿Y quién? Si todos la van a querer, ¿no? Entonces estuvimos cerca, yo pero creo que al no- final se vio que no podía No es ser. eso lo que queríamos, creo que Sergi lo que quería decir Sergi era el hecho de no tener tantos centros Ya, culturales claro. semejantes. Previo a la construcción. Es lo que él quería decir. Anterior, ¿Verdad, años Sergi? 80, años 90. De paralizar el tener lo que tenemos La ahora. Nucía todavía no había, la Vila también No lo construyó el tenía. auditorio, no lo Fue tenía. después del 96, claro. Exactamente, Sí. eso es lo que Y queríamos Ginés Una etapa anterior, reflejar claro. nosotros. Entonces lo que ha ocurrido es que durante el paso del tiempo pues se ve que somos complementarios. En nuestro caso pues nos estamos especializando en diferentes frentes, ¿no? Como tenemos centro cultural, pues el centro cultural y el auditorio están interrelacionados. Hay una docena de escuelas, que el concejal de Cultura siempre estaba muy contento con... Señor Lloret. Sí, así es. Sí, Pedro Lloret siempre está destacando el papel de las escuelas, claro, porque en las escuelas hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay Él es personas... maestro. Incluso, Sabe lo que es. Claro, por el tema de la pedagogía, ¿no? De arte, música, ballet, danza, teatro, en fin, diferentes disciplinas. Y en algunas ocasiones pueden actuar en el auditorio o en algunas salas. Y después también tenemos, por ejemplo, porque hay que ir acotando, un centro de talentos, de perfeccionamiento de talentos de piano, que están ganando premios internacionales, y que pueden actuar en una sala más pequeña con un piano, con un colín, o en el auditorio en algunos casos, acompañando a un pianista internacional como István Sikey, por ejemplo, ¿no? Y el Festival de Cortos también, pues también lo celebramos en el auditorio, que es presencial, por mantener también la presencialidad del cine. En la pandemia lo hicimos online, que también pudimos llegar a un acuerdo con las productoras y con los directores de esos cortos, y se pudo hacer online. También se hizo en otras ciudades de España. Y como la ciudad del deporte en la Nucía ha tomado ese prestigio tan internacional que todos sabemos, pues el auditorio también se interrelaciona con la ciudad del deporte. Y por ejemplo, ¿Haciendo qué?
haciendo que pues la Federación Española de Taekwondo ya considera que el auditorio es su segunda casa, y así nos lo han dicho hace tan solo unas semanas. Claro, están celebrando actos. Vale. La gala que no la pudieron celebrar ni en 2020, 2021, pues en 2022, en enero, la han celebrado en el auditorio. Y van a volver dentro de poco con un congreso que están preparando. Nos vamos a publicidad, espera, y seguimos enseguida, porque lo que nos están contando nuestros invitados es una maravilla. Pues aquí estamos. Estábamos preguntándole a Francesc Empere, que nos ha dejado en valencià, en català es diria bocabadats, cuando ha dicho que hay una productora que se llama así, sin hacer publicidad. Es una palabra muy bonita. Nos ha dejado eso, con la boca abierta, cuando ha dicho lo del deporte y lo del auditorio de la interrelación, sí. Y José Morán, el intermedio, ha aprovechado para dar un aplauso, porque el deporte... Sí, esa interrelación que se puede dar entre después lo deporte sacaré, y cultura. Porque las escuelas, vosotros además que sois docentes, ellos no, ellos son gestores, pero vosotros sois docentes, sabéis que las escuelas tienen infraestructura cultural e infraestructura deportiva, y se cierra cal y canto. Hay más horas cerrados, esos espacios están más horas cerrados que más horas abiertos. Nosotros lo hemos utilizado mucho anteriormente con lo que era la escuela Berta o una cuestión así, me acuerdo yo. ¿Cuánto tiempo? En el Aitana, cuando yo jugaba ¿Pero cuántos años? En el Aitana, pues no había nada, si estaba el pabellón y el Aitana. si no teníamos eso, no podíamos jugar en Benidorm a nada. Pues me acuerdo yo que teníamos que... ¿Cuántos polideportivos hay y esto con auditorios? No. Y la demanda cada vez es mayor, entonces claro, pues no las puede infraestructuras ser. están de acuerdo con Esto la tiene demanda. que cambiar. Debería cambiar, sí, estoy de acuerdo. Sí. En concreto, por lo de las horas, sí, el auditorio y el centro cultural sí que está en más horas abierto que cerrado. No, me refería a las escuelas. Una escuela tiene un salón de actos con un teatrito y tal, sí, es verdad, un patio de butacas y un espacio deportivo. Eso se cierra y está más horas esos espacios cerrados que abiertos. Sí, deberían estar más abiertos. Claro. Es que eso solo responde a los países nuevos ricos, los que cierran para que no se estropee o para no dar... eso dan muchos más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. También ahora la pandemia ha complicado y, por ejemplo, hay institutos que han perdido, Sergi también lo sabrá, salones multiactos, ¿no? Multiusos. Multiusos, eso es, sí. Ha pasado, por ejemplo, en el Instituto La Nucía, el salón multiusos, pues ahora está ocupado, creo que lo han dividido en varias aulas
y ya no lo pueden utilizar para actos variados, presentaciones, conferencias que hacían antes. No, hay cuestiones de logística que son complicadas, ¿no? El tema del horario tiene que estar en buen estado para cuando se realizan las clases, el material, quien lo controla, porque hay un material específico para realizar las clases y está en funcionamiento durante todo el día. Claro, eso pues, al final es dinero, es personal que hay que contratar y puede hacerse, puede hacerse claro, todo con dinero. 1.300 millones, has dicho que ha costado. Pues Aquí, con por esos ejemplo, 1.300 millones, ¿cuántos años tendríamos de bedeles sí. por las tardes? En Benidorm tenemos el Sal del Aigua, donde está el complejo educativo, que hay muchos centros con muchas instalaciones deportivas, pero también tiene la dificultad que hay que desplazarse hasta esta zona. Pero sí que hay otros centros que al final los chavales lo que hacen es botar la verja y jugar muchas veces sin que nadie lo controle, ¿no? Que al final pues también pueden pasar cosas, ¿no? y algún accidente, pero es una cosa que habría que explotar, porque ahí están las infraestructuras. Y ¿verdad? el futuro usuario, si tú tienes un grupito de niños que hace teatro y que hace teatro por las tardes, o grupitos son Sí, futuros usuarios. Sí, y una de las cosas que yo me estoy dando cuenta ahora, porque me preocupa muchísimo, lo estábamos diciendo, el tema de las tablets y los móviles, los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, los chavales están horas, días enteros, se meten en un videojuego y se pueden pasar horas desde lo ves en el recreo, entre clase y clase, cómo aprovechan cualquier momento, se meten en esos videojuegos que me parece, a mí me aterroriza todo esto, porque son historias de peleas, de matar, juegan a matar, luego ya hemos visto casos como el de Elche, del chaval que mató a su familia después de estar jugando mucho rato pierden la noción de la realidad, están jugando en un videojuego y se creen que la vida es un videojuego, ¿no? En estas cosas que pasan por perder la noción de la realidad por tantas horas jugando a los videojuegos, que eso me aterra, porque es verdad y ves muchas horas de videojuego, pero al mismo tiempo ves que también el tema del deporte es algo que se practica y ahí hay una disciplina muy grande. Hay los chavales quien no está en el voleibol está en el fútbol, me parece algo muy sano, y que sí que hay una rutina de deporte y por un lado sí que tienen, es que justo hoy hemos tenido exposiciones, ¿no? Por el tema de hacerles hablar y que cuenten en valenciano, que es la asignatura que yo imparto. Y claro, y me estaban explicando, chavales de cuarto de la ESO, pues lo que hacen en el tiempo libre, ¿no? Tenían que prepararse improvisar una exposición, y ves que hablan de los videojuegos, pero al mismo tiempo te hablan del deporte, de cómo empezaron, cómo tal, y eso me tranquiliza, ¿no? Por un lado tengo la preocupación de los videojuegos, que es un tema también relacionado con el ocio, con la cultura, y lo veo peligroso. Ahí habría que regularlo. Me parece que no todo vale, no todos los juegos deberían de estar ahí libres para que puedan jugar a matar y constantemente. Y por otro lado, la parte de jugar a voleibol, a balonmano, todos tienen esa afición y me parece fantástico. Gracias, Sergi. Cristina. Bueno, a ver, con por- respecto a las infraestructuras de los colegios, nosotros ya estamos abriendo un poco puertas a que realicen y desarrollen teatro, o que hagan sus actividades musicales allí, en lo que es nuestro auditorio. Entonces, de alguna manera ya esta etapa post-COVID la estamos dejando atrás, y muchas infraestructuras ya estamos utilizándolas como el momento pre-COVID. Y ahí veo que los niños están, sobre todo en lo que es música y teatro, están muy concentrados en eso, tienen muchas ganas de trabajar, y me parece muy positivo en ese sentido. Estoy con Sergi también en que es verdad que los videojuegos, muchos de ellos tienen contenido violento y agresivo, pero yo lo que he leído en los estudios es que ese contenido violento y agresivo, que no me gusta a mí tampoco nada, realmente afecta a los niños que tienen una situación familiar ya desequilibrada. O genética. Entonces, los estudios se enfocan por ahí. Por lo tanto, tampoco lo veo tan alarmante, aunque sí es cierto que los padres tienen mucho que hacer ahí. Y me quedo con Alicia en que los padres tienen que llevar a los niños al cine, tienen que llevar a los niños al teatro, tienen que seguir apoyándolos con el deporte. Los padres tienen mucha responsabilidad y siempre nos la ponen a nosotros, a los profesores, la responsabilidad. La desplazan. Y la desplazan. Entonces los dejan ahí en el colegio, digamos, lo dejan ahí no sé cuántas horas
Ahí hacemos babysitters y tenemos además que educarlos y tenemos que hacer cursos para que ellos entiendan cómo usar los videojuegos, que eso es fundamental, que en los colegios ya se enseña cómo usar las redes sociales, cómo tienes que descubrir un fake news, cómo lo que ves, todo lo que lees, porque ellos lo leen en Twitter, en Facebook, donde sea, hay que educarlos ya ahí, en el colegio, hacer cursos, como antes hacían cursos de orientación sexual o algo así, pues lo mismo, y abrir ya las infraestructuras para que sigan con su música y sigan con su teatro, que siempre lo han tenido, y su fin de curso ahí, ¿no? Como siempre. No sé si vamos a poder estar todos juntos como antes, pero algo así. Entonces estoy con Alicia, que los padres son fundamentales para el futuro de la cultura. Sí. Venga, Morán. Sí, vamos a ver, desde mi punto de vista, el arte y la cultura en las escuelas y en los colegios es fundamental. Es donde se forma a los futuros ciudadanos y de ellos pues es tanto el presente como el futuro. Ahora bien, hace muy poco hablábamos del Plan Bolonia y la manera que querían imponer el nuevo modelo, ¿no?, educativo, y realmente pues el tema de la cultura, la filosofía, el arte o otras humanidades quedaban relegadas a un ámbito totalmente muy atrás, ¿no? Al final se nos llena la boca de cultura europea, la civilización occidental nace en Grecia y luego se continúa por Roma y se va expandiendo por todo el Mediterráneo, y es la base de la que tenemos hoy en día, pero sí que es cierto que desde algunos poderes públicos y sobre todo los económicos te intentan meter esa inteligencia solamente lógico-simbólica o esa inteligencia matemática, obviando como son las intrapersonales o la interpersonal o la cultural o la lingüística, más allá de esa cuestión. Y ahí somos nosotros los que tenemos que ser los docentes y sobre todo los programas y los currículos que tenemos que adaptarnos, los que tenemos que ser, digamos, esa trinchera, ¿no?, a formar pues alumnos y alumnas con esa inteligencia emocional para hacer mejores ciudadanos. Al hilo del tema de los smartphones, el tema de los videojuegos, si tú los enfocas muy bien, el tema de la gamificación, que está muy de moda en la educación ahora, de aprender jugando y demás, se puede hacer una cosa muy buena. El gran problema que tenemos hoy en día, en algunos lados, por no generalizar, tenemos un problema que es digamos, una ruptura generacional, en la que hay padres que no controlan el móvil como sus hijos, porque los hijos ya son auténticas máquinas. Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? Y lo segundo que yo siempre explico en mis clases, que para la historia sirve mucho, es que al final, desde hace más de 2,5 millones de años, cuando empezamos los móviles a hacer la primera herramienta, el primer shopping tool, el primer canto rodado, hasta que hemos llegado a la Luna o tener todos esos satélites que tenemos hoy en día, o esta revolución, como decía anteriormente, de las tecnologías y la comunicación, somos lo que somos gracias a los avances. Pero claro, al final es el uso que le damos a ese avance, ¿no? Es decir, el smartphone o las redes sociales, el smartphone o internet es increíble. Yo me acuerdo cuando empezabas a estudiar, se lo explicaba yo a los chavales, yo estoy dando geografía, digo, buscarme dónde está Belice en el mapa, ¿no? Porque estamos Belice, ¿no? Estamos dando ahí el tema de geografía. Cogieron su tablet porque todos están yo estaba dando el último centro que estaba, son 2.300 habitantes en el pueblo de Castilla-La Mancha, y tenían todos sus programas de tablet, ¿no? Entonces cogí la tablet, Belice, pum. ¿Dónde está ubicado? Lengua, lugar, yo no sé qué. Una herramienta increíble en 2 segundos. Ahora bien, eso es haciendo un buen uso, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando, evitando el tema de las fake news. Es decir, ¿cuántos habitantes tiene India? ¿Cuántos habitantes tiene China? Pues a mí me sale 1.300, 1.400, 1.600. Venga, la fuente, vamos a contrastarlas. Pero es como todo, yo siempre lo digo. El hacha es una herramienta buenísima para despedazar carne de las presas cuando en la prehistoria, pero si la utilizas mal, pasa lo mismo con lo que puede pasar con la energía atómica o lo que pasó con la dinamita, ¿no? Es decir, aquellos que participaron en el proyecto Manhattan, ¿cuántos se arrepintieron de haber participado en el proyecto Manhattan para hacer la bomba atómica? O Alfred Nobel acabó muy disgustado porque la dinamita que tenía que servir para abrir caminos o para mejorar el trabajo del ser humano, pues al final mira cómo acabó, ¿no? Entonces, es muy importante que les enseñemos a utilizar las nuevas tecnologías. Es muy importante que ellos vean por sus propios ojos o por su propia mano llegar a esos elementos culturales que tenemos, como puede ser la programación de unas instituciones culturales, o por ejemplo yo siempre intento en mis clases meter lo que es la plataforma arte, la plataforma europea, porque ahí tienen un contenido que va desde la música, pero desde la música, el teatro, la ópera, y puede ser la primera toma de contacto con un alumno que pueda ver la ópera porque no puede llegar a ningún sitio y decir, pues mira, yo quiero ver la Traviata el día de mañana, y a lo mejor hace un viaje a ver la Traviata o una ópera o una obra de teatro, ¿no?
yo creo que por ahí puede ser la antesala, ¿no? Que les enganche, ¿no? Es un poco transversal, es un tema muy amplio, pero bueno. Mira, yo voy a apoyar un poquito, me salgo un poquito de contexto, pero apoyando lo tuyo, los adultos tenemos mucho que decir, porque la televisión también es una herramienta magnífica de entretenimiento, de formación y tal, y en estos días hemos tenido la entrevista del chico aquel que participó en el asesinato de Sandra Palo, que es ahora un cantante de rap, y en Viva la Vida, un programa de Telecinco, se le entrevistó y se hizo ir a la madre de la niña asesinada allí, que participase y que escuchase el testimonio y tal. Entonces, claro, los niños, nuestros hijos también lo ven y pueden ver esto y dicen, pues esto estará bien. Si es los adultos hacen este programa, que ponen a un asesino allí, la madre de la niña asesinada y el niño haciendo de rap, que de verdad, que lo siento, tal, pues será una cosa que está bien. O sea, que los adultos también tenemos mucho que decir. Totalmente. ¿Me entiendes? O sea, que totalmente. ¿me entiendes? La educación empieza en casa. Refuerzo muchísimo lo que tú dices, lo que decía, pero que hay totalmente. que hacer también presión sobre estas empresas privadas, porque Telecinco no deja de ser una empresa privada, y que el gobierno también haga, no se pueden permitir. Los reality shows, claro, que tengan límites. Al final, como estábamos hablando, al final muchas veces pagar la multa es muchísimo más barato que mucho lo más barato. que ganan en publicidad, por lo tanto, sí, pero es lo que estábamos hablando, y la educación coincido plenamente. Pero tenemos que empieza controlar en un casa. poco también esos contenido y tal, no sé cómo, pero bueno. Totalmente. Para ti va, Alicia, por la cosa de los museos. No, lo otro no, ahora va otra cosa. Bueno, pues dilo, venga, va, di lo que quieres decir, se lo paso a Frances. No, bueno, la pelota se la paso a Frances. No, como quieras. Dime, por favor. Sí, que estábamos hablando de educación. Pues vuelve a ser un problema político el tema de que la cultura cada vez se restrinja más a través de que las asignaturas relacionadas con arte, pues cada vez sean menos horas, porque se está volviendo como a un modelo antiguo de lo que es la enseñanza de crear seres productivos, ¿no? Y no personas con intereses intelectuales, sensibilidad intelectual. Entonces el problema sería que a ver si ya de una vez el programa académico no sea político, no cambie cada 4 años, sino que se forme, claro, es una utopía, ¿no? Parece que nunca se va a poder hacer, pero es la base. Se están quitando el tema de la pandemia también, porque las extraescolares, que eran las que de alguna manera sustituían o ampliaban las materias que no se daban habitualmente, que están en el programa, que ya no están, pues claro, con la pandemia ya las extraescolares ya no existen tampoco. Y otro sitio donde también se fomentaban eran los centros sociales, ¿no? Que también hay en todos los municipios, donde ahí no hace falta que haya políticas, se juntan una gente y quieren hacer teatro de todas las edades, de todas las nacionalidades, y ahí sí que era también un centro de actividad, ¿no? Cultural y artística, y eso también, la pandemia ha sido cruel con todo eso. Entonces ahora mismo pues está complicado, no sé si deberíamos hacer más presión. Parece que últimamente como que tragamos todo y todo nos viene bien, ¿no? Que no nos quejamos de nada, no solicitamos, no presionamos, no nos estamos conformando mucho con las situaciones. Luego, aparte, otro tema que de vuestras conversaciones me ha venido, el tema de la tecnología a la gente joven. No todo, por supuesto, lo que estáis hablando son videojuegos y tal. Hay que, de alguna manera, hay que sensibilizar de que no, es que claro, eso de regular o prohibir es un tema muy delicado, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí. Entonces, pero hacer conscientes y consecuentes, ¿no? A las personas y a los usuarios. Pero yo que estoy en contacto con gente joven, artistas que vienen a pintar murales, a hacer exposiciones, yo me quedo fascinada de la capacidad que tienen a través de las tecnologías, de gestionarse sus carreras, de ponerse en contacto con otros grupos de gente de otros países, la capacidad que tienen de mestizaje, la capacidad que tienen de trabajar juntos. Son muy generosos. Son muy generosos, muy generosos.
y las nuevas tecnologías les está ayudando a todo eso. Pues nada, a ti te ha tocado el corte. Muy bien. Otra vez, lo siento, es que la rueda así, volvemos enseguida. Venga. De vuelta, ¿cuántas veces has ido al Thyssen? Al Thyssen por lo menos 3 veces. 3 veces, sí. En todos los años que hay. Thyssen ahora Sí. hay 4. Uno en Andorra, que se va a hacer en Andorra. Bueno, porque no lo tengo al lado de casa. Sino Otro, he ido más no, veces. pero o sea, a mí me interesa que lo digas viviendo Sí, donde vives. sí, 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 A- sí, he ido Alicia, varias ¿cuántas veces veces. has ido al Thyssen? Pues no sabría decírtelas. 20, 30, 40. Sí, Muchas. alrededor de Pero 40. 20, 30, 40. Bueno, 40 no sé si tantas, ¿no? Pero cada vez que voy a la capital hago mi pequeño recorrido. También... Solo te pregunta el número de veces. Sí, no, es que me gustaría, si puede Venga, ser, puntualiza, un apunte, puntualiza. porque parece que el hecho de ir a un museo tiene que ser para ver todo el museo. No. Y yo muchas veces voy a museo porque hay las exposiciones, las fijas y también las itinerantes. Entonces, si ya te conoces la colección fija, pues vas, que no tardas más, yo que sé, de un poco para ver la nueva, la itinerante y Claro, puedes ir a muchos museos en una tarde, en un fin de semana, porque vas a ver algo específico, que no es como pasar la tarde ahí entera y empacharte de cuadros. Morán, ¿cuántas veces has ido al Thyssen? Thyssen una, soy más de Prado arqueológico, pero he ido una. Una. Pero, ¿y al Cristina? Museo Arqueológico en Madrid? Una. Sergi, ¿Para dónde? 0 points. Es una asignatura pendiente. Estaba pendiente de ir cuando filmaran este convenio. Ahora Bueno, pues ahora yo creo que con este El convenio, bono, te vas a comprar el bono. 98 millones durante 15 años, durante 15 años, 98 millones de alquiler de la colección del Thyssen en un edificio público. Y estamos hablando de los macrocentros de culturas y tal, que solo lo van a ver los que estén en Madrid. Es decir, los que es la Pero Dama de Elche. atrae turismo también. ¿A quién? ¿A Ese Madrid? museo en combinación ¿A con los Madrid? otros museos. Claro, a Madrid. Sí, claro, a Madrid. sí. ¿Y esos 98 Pero el millones que dinero los es de pagan? todos. ¿Solo los de Madrid? Claro. Es un debate interesante. Sí, y la Dama de Elche se estropea si la llevan a Elche, se descascarilla un poco. Ese es otro debate interesante que dice Francesc. Tú has dicho de localizar, fomentar, hacer y tal. Y Fundamental. sí, me ha venido Fundamental. la chica de las La ensaimadas, Dama del que se Parque. descascarilla Sí, sí, cuando sí. viaja de Madrid a Pasa lo Elche. mismo con el British Museum, pasa lo mismo con el Louvre. Es Claro, decir, nadie no quiere sueltan, soltar sus colecciones porque nadie saben quiere que son la soltar gallina de los nada, huevos de nadie oro. quiere pero soltar claro, nada. claro. Entonces, bueno,
Una cosa positiva de esto, no todo va a ser poner el dedo en la llaga. Una cosa positiva de esto del Thyssen es que parece ser que entre Visit Madrid, el turismo de Madrid, el Thyssen, el Sofía y el Prado han sacado un bono, el paseo por el arte, una cosa así, para que la gente que vaya... Necesario ese bono porque lo tienen otras ciudades y te permite visitar varios Muy bien, centros. que con se el podría bono. extrapolar a la Marina Baixa. Sí, en un momento dado también. No sí. está mal. A la Marina El Baixa. problema es Cobrando trasladarte, todos lo mismo, pero ¿eh? el problema es Las trasladarte, exposiciones, ¿no? De claro, un pueblo claro, a otro. sí. Bueno, Aquí pero tenemos la- ese problema que En bicicleta. a la Lucía, en bicicleta, luego te Tengo bajas a anécdotas Zara. sobre la bicicleta. Ah, bueno, pues Sí, ahora sí, nos sí, la sí, cuenta. sí. Bueno, pero el Entonces, teatro claro, no aquí, solo... aquí no- también tenemos nuestra geografía que nos limita un poco, ¿no? Y las distancias entre un pueblo y otro, porque en Madrid coges el metro, Sí, bueno, claro, por favor, claro. te haces Y vas hasta el aeropuerto. a donde quieras, a donde quieras. Y tienes Aquí, AVE. Y tienes No AVE. sé si... Bueno, y la milla del arte se puede hacer andando en Madrid, sí, sin problemas. Sí. No, es buena idea, la verdad que sí. Pero hay que poner también la logística, ¿no? Claro, Hay que facilitar claro, los claro. accesos Sí. de los turistas. Y los de 98 visitantes. millones. Los 98 millones, sí, De la Thyssen. de IZ. Es dinero, ¿eh? Es Sí. dinero, sí. Además, ella dice en una entrevista, esto ya podéis ver que va con mucho, que gracias a los coleccionistas hay museos. Ya. En fin, ¿qué ibas a contar de la bicicleta? Bueno, entre todas las anécdotas, claro, te sorprendes por eso, por la convivencia de lo más tecnológico y lo más digital y lo más material y real y tangible, ¿no? Pues unas personas, una pareja recién jubilada, porque casualmente hablé con ellos, salen de Calpe. Y cuando hablé con ellos me dijeron, sí, no, hace poco que nos hemos jubilado, ¿no? Y entonces hemos salido, estamos viviendo en Calpe, nos hemos venido a vivir a Calpe, que es en Marina Alta, Costa Blanca, entonces pues, nos gusta estar cerca del mar, y nos hemos ido en bicicleta llevaban buenas bicicletas, pero hay que tener buenas piernas, desde Calpe a Benidorm. Y entonces llegaron y hay quien dice, los carteles ya no sirven, pero dijimos, bueno, vamos a hacer una pegada de carteles en sitios donde se puede. Benidorm tiene unos hitos donde se pueden poner carteles y pusimos carteles de José Sacristán, sobre señora de rojo sobre fondo gris. Después hay otra anécdota de Sacristán, esa es diferente. Y entonces casualmente paran las bicicletas para descansar, beber agua un ratito y ven el cartel de la obra. Ostras, José Sacristán, si queremos verlo. ¿Y esto dónde es? Auditorio de la Mediterránea. El sábado, tal cual, Entonces, vamos a ver si quedan entradas. Y en lugar de llamar por teléfono, comprarlas por internet, dijeron, ya que estamos Con la aquí... bici, no es con la A la bici. Lucía. Y empezaron a subir las rotondas. Y les dijeron, no, son un par de rotondas. Madre mía. Serían eléctricas las que bicicletas. Xavi- Son eléctricas, Supersónicas. seguro, porque- No, estas eran de pedalear, sí, pedalear a base. Unes cuixes Bicicletas, sí. Serían Bones holandeses. cuixes, sí, bicicletas de carretera. Que Xavi Castillo, en una de sus bromas, en el escenario del auditorio, dijo que su hijo le había dicho, papá, ¿on vas? No va a echar la Lucía. Oh, cuidado en las rotondas. bueno, como broma, ¿no? Entonces, dice, sí que hay varias rotondas, ¿no? No había dos que nos habían dicho. Bueno, total, que llegaron al auditorio y entraron y dijeron, quedan entradas para... Y quedaban pocas, pero todavía quedaban. Y dijeron, hoy es nuestro día de suerte, porque hemos salido a dar un Y se paseo. las compraron, ¿no? Sí, y las compraron. Entonces, El que quiere, claro, puede. Claro, Sí. claro. Y eso es fantástico. Hay personas que se emocionan viviendo la cultura. Y después la otra anécdota de Sacristán, esa para el final. Vale. Xavi Castillo, vamos a decir que la ha llevado, ¿no?, al Sí. teatro un libro tuyo. Sí, ¿O no? está A ver si me este mes. equivoco. No, Ah. es así. Este mes está en Valencia, ha estrenado el libro Yonquis del Dinero, una adaptación que ha hecho para el teatro, y está en el Teatro de Micalet hasta el 6 de marzo. Y bueno, para mí ha sido una sorpresa, pues figuro como coautor junto a él. Leyó el libro, le encantó, estuvo hablando conmigo y quería meterse en esa obra para ir más allá, porque él había parodiado ya mucho los personajes, pero quería ir un poco más allá y contar las historias de forma más profunda. Le gustó el libro, me lo propuso, y la verdad es que yo me sorprendió, porque me parece que es muy difícil de llevar al teatro esa obra.
pero estoy muy contento, realmente estoy encantado de cómo lo ha hecho y del resultado, porque es muy divertido. Xavi Castillo es muy divertido, la gente que le guste, está claro que los que no le gustan le va a continuar sin gustar, pero es una obra muy divertida y muy fiel al libro, porque yo lo escribí el año 2015. El libro está basado en los personajes de la corrupción valenciana y sale la música pues, de las series que veía aquella época, Los Soprano, House of Cards, y él todo eso lo ha cogido como elementos teatrales, lo ha adaptado y el efecto, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Actuará cerca a lo largo de este año porque la obra la va a llevar por todas las comarcas y en fin, actuará cerca. Que por cierto, con Xavi Castillo coincidí en una época de la vida, coincidimos con un grupo de amigos juntos, íbamos a ver conciertos de rock y tal, y cómo empezó él con sus primeros monólogos. Sí. 30 años cumple la compañía y aprovecha esta obra que es un poco Pot de Plom para hacer un recuerdo de toda la historia de sus grandes espectáculos, la visita del Papa, Rita Barberá, todo lo que ha sido la Fórmula 1. Y el espectáculo es muy recomendable, a quien le interese, pues eso, en el Teatro del Micalet hasta el 6 de marzo. ¿Lo va a hacer en tanga también, como algunos? Por supuesto. que tiene esa capacidad de... Él puede estar incluso medio desnudo y te olvidas. O sea, si está escenificando algo, tú estás viendo lo que escenifica y el personaje que escenifica, pero no que está con un tanga puesto. Sí. Pues Cristina, ¿qué te ha parecido lo de tal? Lo del dinero público que se dedica a un museo en Madrid. Bueno, eso es IZ, que le gusta hacer esas, no sé, movidas de propaganda. Pero esta señora que lleva está 1000 usando años nuestro dinero, haciendo, mientras que por otro lado, no lo hemos tocado aquí, pero el sector de la cultura ha sido muy castigado, los artistas, todos ellos con la época COVID ha sido uno de los sectores más castigados. Y con la reforma laboral, pues estamos viendo a ver qué pasa, porque hay una serie de tipo de contratos, no sé si Francesc lo sabe, de obras y servicios y contratos por poco tiempo, que son los que los artistas tienen, y hasta el momento eso no se recoge, sino que se elimina de la reforma laboral. Luego, IZ viene con sus millones y venga con de todas maneras es las ruedas de prensa ¿eh? Magníficas, pero por otro lado el sector de la cultura y todos los artistas, los músicos, los técnicos, todos ellos están pensando. Y los pintores, claro, los pintores, porque que no tienen de qué viven exponer. ellos, de ese tipo de contratos de un día, además luego paran, luego están de baja. Quiero decirte que toda esa situación sigue sin estar regulada adecuadamente a lo que ellos piden. También porque, perdona, el anterior ministro tampoco es una cosa secular. Hizo suficiente fuerza. Han dicho, claro, es que se llenan la boca. Secular. Llegan a ese acuerdo con Thyssen, con todos esos millones, sin embargo luego todos los artistas, todos los, digamos, de a pie, pues están sufriendo, y además ahora con todos estos cambios que no incorpora la reforma laboral, sino que elimina, y el estatuto del artista acaban de decirnos que lo van a retomar desde 2018, que se habló de crear un estatuto del artista y sigue sin existir. Las fundaciones privadas vamos a ver si ponen los tienen mismos millones. edificio privado. Normalmente Claro. en Dinamarca, te puedo decir que en Dinamarca y en Suecia, de primera mano lo sé, las fundaciones privadas, las colecciones privadas tienen edificios propios y se autoabastecen ellos. O sea, bien, si después tienen una subvención pues de no era el entradas momento, quizá, o tal, ¿no? Teníamos que era el haber esperado un poco más. No sé, no a le que- tengo a que ninguna la manía a la situación Carmen en la que Thyssen, pero estamos- 100 millones de euros en este momento, pues oiga, se los Exactamente. quiere llevar, pues no está haciendo uno en Andorra, pues lléveselo a Andorra. Sí. ¿Qué? Es una situación muy difícil, es muy complicada. Claro, es muy complicada, pero... Yo creo que es un problema que tiene una doble arista y es muy difícil, ¿no? ¿Quién quisiera ser ministro y dejar que se vaya a uno de los museos que yo creo que es más importante que en España? Ahora bien. Pero los Ahora- museos, no, ahora ¿para qué bien, sirven ahora un bien. museo? Para formar, para educar, para ver obras de arte, para Pero hacer estamos hablando seres de hace sensitivos. 50 años, los de ahora... Para ver seres sensitivos.
Al final tú puedes poner un museo que puede tener la estructura de 50 años, pero con tablets, smartphones, tú puedes darle una vuelta. O virtual. Claro, no, pero me refiero que lo puedes ver allí, ¿no? Es decir, tú le das, es como cuando tú vas al Prado, ¿no? Es un museo que tiene 200 años, pero le das el botón y automáticamente ves la historia, por ejemplo, de Cincinato orando con los bueyes, ¿no? Ahí, de Rivera. Entonces, ahí una cuestión fundamental es que quién quisiera perder esa colección, ¿no? Yo creo que la Baronesa ha jugado sus bazas. A mí me choca muchas veces, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Muchas veces ciertos sectores sociales, sobre todo de la más élite, de la más alta élite económica, critican la cultura y lo llaman subvencionados. Pero cuando le llegan las subvenciones a ellos, resulta que se callan, ¿no? Estos 98 millones les pueden venir muy bien. Al hilo de lo que estábamos hablando en ese sentido, digamos, la otra cara de lo que he estado diciendo yo anteriormente, ¿no? Del continente, que había edificios que valían una auténtica cantidad de millones increíble, pues ahora es al revés, no es el contenido por lo que paga. A mí, en ese sentido, me parece una cantidad exorbitada, visto el exiguo presupuesto que tenemos en cultura. Sí que es verdad que ha subido un 26% el último año. El presupuesto de cultura llega a poco más de 1.000 millones, en el que, por ejemplo, el cine solamente recibe 83 millones de euros. Una situación ¿Eso es el presupuesto de cultura de Estrasburgo, de toda la vida? Estabas hablando de arte. ¿El de Estrasburgo te refieres al de la Unión Europea? Por ejemplo, Europa. No, de Unión Europea, no, de Estrasburgo, la ciudad de Estrasburgo. Ah, de Estrasburgo, la ciudad de Estrasburgo. De toda la vida, de toda la vida. Pues está en torno a los 400 millones de euros. El de Estrasburgo. Toda la vida ha sido los que más han gastado por cabeza. Ahora también son los que más rendimiento les sacan. Sí, por cabeza, por ejemplo, Luxemburgo que nosotros está... en España, 1.000 millones, saquemos 1.000 millones, bueno, está bien, pero que tampoco... Sí, pero... y estamos batiendo récords. No, claro. Es que y más que el último gobierno es el que más invirtió en cultura, sí. Y nos estamos quejando y son mil y poco, que es muy poco, no llega prácticamente a un 0,3% de los presupuestos generales del Estado. Pero lo que también ha dicho, le hice una cuestión, que ha dicho, nadie critica. Yo sí. Nos da igual. Eso está bien. Por ejemplo, el 1%, pero estamos dentro de la tónica europea. Es un 1% lo que gastan los países europeos en cultura. Ya veremos si está bien o está mal. Francia gasta más. Francia está Lo digo porque he escrito un artículo hace nada. Está entre el 0,6 de Rumanía, creo que es, y el 2,1 de Hungría. Lo que pasa es que hay un problema en Eurostat, que la cultura la meten con deporte y religión, con cultura, ocio y religión. Y ahí luego tienes que desmembrarlo, entonces eso es un grave problema, ¿no? Porque si al final meten cultura, ocio y religión, pues ahí cabe mucho, ¿no? ¿Dónde va, no? Entonces, ojito con ese tipo de cosas. Ahora bien, yo soy partidario de que aumenten el presupuesto en cultura si queremos cambiar el modelo social y cultural de Europa. Sobre todo social. Sobre todo social, ¿no? Que al final es eso. Es lo importante, ¿no? Pero bueno, para algunos lo importante es lo económico, no lo social. Bueno, ahora a Alicia no le toca respuesta, te toca elegir del 5 al 9. Uy. El 9. Con sobre y todo. Decir una cosa de los museos. Esto es como la... Bueno. Venga, va, dilo, va. Sí. Hay tiempo para... Intentaré ser muy breve. La cuestión, claro, estamos hablando de museos, de artistas, ¿no? De qué viven los artistas. Viven de producir obra y de venderla. De vender. O sea, realmente los museos hacen muestras y adquieren también sus fondos, pero realmente un artista cuando vende obras en las galerías. En las galerías es donde se genera un mercado, o en las ferias de arte. ¿Quién compra obras de arte? Pues quien tiene dinero, que puede mantener sus colecciones en óptimo estado, que puede adquirirlas por miles o millones de euros, y todo eso luego necesita que haya un feedback, ¿no? Y es donde el papel de los museos entra. Entonces es como una rueda y que todo es muy delicado decir esto tiene que funcionar o así o asá, porque hay muchos factores entre medio que dependen los unos de los otros. Y ya está, el 9. No digo nada, pero no creo que a Gauguin le haga falta mucho estar en una galería para vender nada.
Hombre, pero Ya, en su ella día, es mayor, ¿quién sí. adquirió todos los Gauguins, no? Sí, pero los coleccionistas de la sí, época. pero los artistas nobles, los jóvenes, no necesitan una galería, necesitan Por supuesto. una sala de exposición. No, te pequeña. equivocas. No, No, por- y una galería, pero no una galería que les vendan por 3.000 euros esto. Si se lo Ellos merece, comienzan- por supuesto que sí. Sí, pero los comienzos son los comienzos, y esos comienzos no existen. Perdóname que no esté de acuerdo, pero es que justamente ese es el problema. O sea, sobre todo en este país no hay cultura del arte. Entonces, No hay sitio por donde ejemplo, compres. en los organismos públicos, eso de, ¿quieres exponer? Tenemos una sala tal, vale, ¿qué me vas a pagar? Ah, no, nada, te lo intercambio por visibilidad, ¿no? No, señor, yo tengo un alquiler que pagar y mis pinturas cuestan dinero, mi hora de trabajo y sobre todo mi trabajo intelectual como artista. Eso tiene que valorarse. Claro. Entonces, lo que se tiene que cambiar primero es a través de las instituciones, de valorar el trabajo del artista remunerándolo, dándole valor. Y luego las galerías son fundamentales y sobre No, todo que para sí, los noveles. Pero que estamos de acuerdo, pero que quiero decir que no todos los noveles tienen pinturas que valen 4.000 euros. No, 4.000 no, pero... 150, 200, 300, No, 500, 600. Sí, por Bueno, ahí. pero eso lo pueden comprar. Eso Quiero lo puede decir, comprar quien tiene dinero. Claro. Claro. Y quien... Pero entonces, sí, pero mientras hayan esas políticas de gastarse 100 millones de euros en una claro, colección. aquí estamos hablando de cosas públicas, ¿no? Y yo me estoy refiriendo más a nivel de privado, ¿no? De fomentar. Yo, por ejemplo, voy haciendo hay quien se compra, no sé, una joya que es perfecto, me encantan, ¿no? También, o un coche se lo compra a plazos, pues yo me compro mi obra y me lo voy pagando y... Fundación y voy Alicia teniendo- Lamarca. No, Dentro ojalá. de 10 años, 20 años. No, pero- ¿Cuál es el nombre del escritor español de novela negra y colaborador del podcast Todopoderosos, que fue de los primeros en apostar por la distribución en formato ebook? A ver. No, espérate, voy a dar 4 nombres. Vale. Vale. César Pérez Gellida, Juan Gómez Furado, Marcial Lafuente Estefanía o Leonardo Dantes. el último gracioso. El segundo. ¿El Juan Gómez Jurado? Sí. Bueno, es que te he visto una carita que digo, uy, el guionista hoy se ha pasado. No me la sabía. Sempere, El 7, venga. por ejemplo. Hemos sufrido. Para esta edición, no iba a ser todo gratuito, esto es un ratito solo y además siempre acertáis. Para esta edición de los premios de la Academia, la plataforma Netflix presenta un serio candidato en forma de western para el Oscar a la mejor película. ¿Cuál es el título de la obra? El poder del perro, Centauros del desierto, valor de ley por mis pistolas. El poder del perro, Centauros del desierto, valor de ley por mis pistolas. Valor de ley, si no me equivoco, creo. Centauros del desierto era fantástica, ¿eh? Sí. El poder del perro. El poder del perro. Lo he entonado bien, ¿eh? Sí, lo has entonado. Lo he bien. entonado Sí, bien. cierta flexión Lo he ahí. entonado bien. No he visto ese western. Porque Está mira, pendiente. tú has hecho conmigo como con Xavi Castillo. Me has mirado pero no me has escuchado. Ah, claro. Spotify, distribuidora online de contenido musical. Esta es Esa muy parte, fácil. esa Esta me la sé parte. hasta No, yo. me perdí. Esta me la sé hasta yo. Spotify, distribuidora online de contenido musical y podcast. Ha sido recientemente relacionada con un importante club deportivo de nuestro país. ¿Sabrías decir qué club es? Alcoyano, Real Madrid, Barcelona, Club Baloncesto Benidorm. Ahora torna a pronunciar, por favor. Alcoyano, Real Madrid, Barcelona, Club Baloncesto Benidorm. ¿Barcelona? ¿De verdad que no sabías? Si ha hagut una polèmica tremenda. No, pues no. Ha hagut una perquè Spotify han dicho, bueno, dio voz a un tío, bueno, ya está. Ay, No me gusta Sí, el no, 6. un negacionista. El 6 mira, ya te lo estaba no me gusta el 6. ¿Ah, sois esos dos ya? Vaya. ¿el 8?
Venga, va, el 8. Yo voy a Sí, pedir el canto 3. bien, no te preocupes, yo canto bien. Nunca lo acierto. Porque intento ser honesta. Esta, bueno, como no aciertes esta, Oye, esta plataforma española nació en 2007 con la intención de ofrecer películas bajo demanda. Hasta el 2015, con el desembarco de Netflix en España, no acabaron de despegar. Ahora son admirados y reconocidos por éxitos de su catálogo como Parásitos, nombre de la plataforma Flixolé, Filmin, HBO Max o Pornotube. Flixolé, Filmin, HBO Max o Pornotube. la que me gusta, mi filming. Muy bien. Desde el principio al final la tengo. La A ti recomiendo. no te pregunto porque te toca a las 6. Ya está a las 6, a ver. Vamos a ver. El edificio Ágora de Calatrava fue adquirido por una entidad bancaria con el propósito de transformarlo en un espacio cultural. Esta ya lo he dicho, ya. esta también es fácil, ¿eh? El Ágora tiene prevista su apertura al público en el verano del 2022. Pero ¿qué entidad bancaria es la propietaria del edificio? ¿BBVA? ¿Banco Pichincha? ¿CaixaBank? ¿O CaixaAltea? Que se va. Bueno, habéis estado fenomenal. Lo habéis acertado, Y el todo, Banco todo, Pichincha. todo. El Banco Pichincha. Ya te digo yo que el guionista se ha fumado algo esta vez, porque si no, venga. Y me lo trae. Bueno, la productora Timmer nos trae siempre unas cosas magníficas, El ¿eh? momento del bañador. Sin toalla. Hay que bañarnos sin toalla. Pero, Francesc, es molt obsessionat. A estas horas de en la el noche. tanga, en el... No, lo del tanga es real. Xavi Castillo actúa con un tanga. Qué rico. Señores, Y lo del bañador es gracias. real. Hay personas de Benidorm, muy poquitas, que se bañan a esta hora, a las 9 de la noche. No me digas. Con bañador, claro. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas pues, gracias. gracias. Espero que os la hayáis pasado bien. La anécdota Sí. la cuento, Venga, la de José emocionante. Sacristán. Sí. Un momentito y contamos lo de José Sacristán. Venga. Bueno, que José Sacristán, precisamente por lo de la gala de los Goya, que has empezado el programa sí, mencionando varios hechos culturales recientes, y José Sacristán es ahora el hombre de moda, ¿no? Por fin, con 84 años. Pues bueno, tuvimos que cambiar la fecha por la pandemia, claro, porque la primera fecha que teníamos estaba en el entorno del estallido de la pandemia. Cambiamos la fecha, después la volvimos a cambiar y finalmente se ha celebrado la actuación en noviembre, como recordabas también, ¿no? Con Señora de Rojo sobre fondo gris, una obra de Miguel Delibes, que él quería representar cuando Miguel Delibes estaba todavía vivo, pero no pudo ser porque Miguel no quería, porque era una obra muy íntima, es muy emocionante, está dedicada a Ángeles, a la esposa de Miguel Delibes, que falleció joven, víctima del cáncer. En la obra no es el escritor, es un pintor, pero está claro que está retratando su vida, ¿no? Bueno, ese momento íntimo cuando ella enferma y sabe que la va a perder. Bueno, pues la obra es potente, tiene algunos toquecillos de humor, está bien escrita, está bien adaptada al teatro, ¿no? Y está recorriendo España y está llenando los teatros. Bueno, pues agotamos las entradas, entre ellos estaban estos ciclistas que llegaron desde Calpe pedaleando, y cuando acabó la representación, bueno, sí, el público aplaudieron mucho, se pusieron en pie, ovaciones. Él incluso, como hizo en los Goya también, ¿no? Que no dejó que aplaudieran demasiado porque enseguida dijo que era una noche especial, que pocos espectadores o poco público se encuentran. Sí, lo dijo de forma sincera. Sí. Después ya fuera, a micrófono cerrado podríamos decir, pues ya comentó que en otra sala, hacía muy poquito, estuvo a punto de parar la actuación, de toses, de sonido de teléfonos, y estuvo a punto de decir, paro, ya está bien, o sea, pero bueno, que la acabó, ¿no? Y en cambio aquí lo que encontró fue una sintonía, un silencio, una conexión muy especial, y con esa conexión, como él se nota en el escenario, pues lo comentó. Y acabó todo, y de forma progresiva fueron saliendo los espectadores, por tema también de la pandemia, de las no aglomeraciones, y salían, yo lo vi, porque muchos espectadores salían llorando. O sea, con la mascarilla puesta, y no se escondieron las lágrimas, todavía estaban llorando porque la obra es muy emocionante.
Y entonces eso es lo potente todavía de lo que está sucediendo ahora. Estamos en la época de las pantallas, de conectarnos desde casa, en el coche podemos ver un capítulo de una serie. Pero el teatro, y entonces la búsqueda de las emociones sigue, ¿no? Y las personas, yo creo que también, como hemos vivido tantas cosas desde 2020 a ahora 2022, ¿no? En este momento, pues era noviembre de 2021, y por eso no escondieron, yo creo, las lágrimas muchas personas, porque dijeron, lo estoy viviendo. Emociones contenidas, ¿no? Sí, de todo sí, esto. sí. Por eso es tan importante el teatro en los colegios. Claro. Y en ello también estamos trabajando, para que los niños también en horario escolar vean teatro también, en el auditorio, por ejemplo. Emociones. Pues nada, muchísimas gracias. Y un apunte, pero este va a ser muy breve. José Sacristán, porque además cerramos varias entrevistas con él y hubo dificultades porque era a través de otro teléfono y finalmente, bueno, las entrevistas se celebraron. No lleva móvil, no tiene móvil. Lo sé. Sí. Pero es feliz con ello. Sí. Entonces es a través de su esposa, si está en el hotel, a través del hotel, en fin, a través de la persona de producción que le acompaña. Pero bueno, funcionan. Además es súper responsable. O sea, si queda una hora, es a una hora. Hombre, es un profesional como la copa de un pino. Y Facebook tampoco, ¿no? Tiene Instagram. Sí, como Christopher Walken, que no sabía enviar un correo electrónico. Ni falta que les hace. Sí. Pues muchísimas gracias. Hemos terminado esta tertulia, esta magnífica tertulia de hoy. Esperemos que se lo hayan pasado muy bien y les esperamos en la próxima edición. Que sepan que todas las tertulias las tienen en el canal de YouTube del Turista Digital. Que lo pasen muy bien. Bueno.